Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Por ahora está solamente Mirko Macari, que puede abarcar todo el mostrador cuando eso se necesita. Gracias, Mirko, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. A ver, partamos por algunas de las cosas que fueron noticias ayer. Tenemos varias cosas de las que conversar. Tenemos algunas que ustedes traen y que son bastante interesantes. Por ejemplo, lo vamos a conversar más adelante. Esta serie de funcionarios del Servicio de Impacto Ambiental que denuncian que hubo intervencionismo del gobierno en el caso Dominga, antes de todas estas cosas. Y también, bueno, los resultados del fallo del Tribunal Constitucional. Pero partamos por lo que estábamos conversando recién, que es básicamente esta idea de que se comienza un largo camino, porque este camino no va a ser corto, para poder llevar a trámite final la posibilidad de tener un matrimonio igualitario en Chile. Sí, la presidenta tiró ayer este proyecto, lo firmó, y uno de los objetivos no explicitados en ninguna parte del proyecto es causarle problemas a la candidatura de Piñera para la campaña presidencial. Eso es parte de los recursos legítimos en política, de los pocos que tienen los gobiernos en Chile para marcar su presencia en la parte final de una fase de un ciclo electoral donde ellos van de salida. Se podría decir que de entrada el gobierno quedó 15 y Piñera 0, ¿no? Como que es cortenístico, 15-0 el primer día al tiro, porque la respuesta de Piñera al proyecto se despachó una cuña particularmente mala, ¿no? Yo creo que el diseño político de la derecha de la candidatura de Piñera está muy bien, libertad de conciencia, los partidos dicen que no sea un problema intraalianza, porque sus votos, así como sus parlamentarios, sus votantes también, se van a dividir. Uno presume que mayoritariamente van a estar en contra del proyecto, pero algunos sí van a estar. Entonces esos pocos son decisivos si tú quieres ganar con el 50+1. Pero como la política ocurre una actividad que ocurre en el lenguaje, también ahí tiene que estar cuidada la salida, entonces que no se transforme en noticia una mala salida comunicacional como la que tuvo ayer Piñera al decir que el matrimonio solo va a procrear. Entonces que por eso el matrimonio no podía ser homosexual, porque los homosexuales que son pareja obviamente no procrean desde el punto de vista biológico. Eso es literalmente, y no lo digo de manera denotativa, una cuña medieval. Ese es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y la iglesia del medioevo. Pero ni siquiera, porque acuérdate tú que en esa época, en el medioevo, los matrimonios se hacían por conveniencia, justamente para que el sujeto de procreación pudiera heredar y pudiera continuar la estirpe. Pero por lo mismo, y además los matrimonios reales era causal de divorcio, no procrear. Por eso me refiero, ¿no? Porque... Exacto. Yo creo que es súper interesante el tema el marco conceptual para discutir el tema del matrimonio, que también se va a instalar acá. O sea, llevamos 40 años, desde los años 60, en que el factor emocional, la invocación del amor, esa cosa subjetiva, un poco inasible, no cuantificable, es como la esencia de un contrato matrimonial, o empieza a ser culturalmente el aspecto central de un contrato matrimonial. Por miles de años, en diversas culturas, el matrimonio fue una cuestión que tenía que ver con todo tipo de lógicas sociales, menos lo afectivo, ¿no? Lo afectivo, la compatibilidad sexual, las ganas de estar con alguien, corrían por otro carril, ¿no? Y por eso que la institución matrimonial permitía incluso en otras culturas más abiertas el tema de parejas sexuales por fuera, etcétera. Entonces, el matrimonio tiene que ver, en la cultura occidental, por lo menos, esto lo consigna el rol que tiene dentro del derecho civil con la reproducción de la propiedad, ¿no? Esto lo explica muy bien Carlos Peña en las clases de derecho civil. Yo tuve clases de derecho civil
Peña, es decir, ¿por qué el Código de Andrés Bello no contempla el divorcio matrimonial? Y eso tiene que ver con la estructura social, particularmente chilena, es decir, porque en las grandes familias, en definitiva, el no permitir el divorcio va unido a esta otra institución que también fue modificada hace muy poco, de las 3 categorías distintas de filiación: hijos naturales, hijos legítimos, hijos ilegítimos, porque también todo apuntaba a la mantención de la propiedad en un núcleo familiar que heredaba. Es decir, en Chile el patrón del fondo podía tener hijos con la China, pero esos hijos no entraban a la línea de la sucesión, y por eso que entraban en otra categoría, ¿no? Y la mantención del vínculo matrimonial hasta la muerte tenía que ver con finalmente la mantención del poder social y económico dentro de la familia más pudiente. Entonces, siempre, si tú ves toda la historia de Occidente, la institución matrimonial se sujeta o se afirma en otras dinámicas. Recién en los 60 se instala el tema del afecto, lo subjetivo, el amor. Entonces son muy recientes, son muy pocos años. De 60 hasta acá tenemos 50 años. Entonces, efectivamente, Piñera invoca un argumento que es un argumento medieval. Bueno, es que, a ver, yo tengo la impresión, no es el caso probablemente del matrimonio del expresidente Piñera, pero yo tengo la impresión que puede haber también una cantidad muy grande de personas de la edad de Sebastián Piñera, o incluso menor que él, que han tenido relaciones matrimoniales fruto no tanto del amor, sino que frutos de la conveniencia y frutos de lo que corresponde que suceda o que pase. De la misma forma, por ejemplo, casarse bien, por eso exacto, casarse bien es lo que denominó. Por eso no estoy hablando en el caso específico, por cierto, del expresidente Piñera, pero sí existe una manera de mirar el matrimonio desde hace no mucho tiempo atrás, que básicamente contemplaba el que generara alivio con quien te casabas por razones económicas, por razones de futuro, no por razones de enamoramiento, estatus social, no por razones de enamoramiento, no por razones de felicidad, digamos. Exacto, eso corría por otro carril, ¿no? Corría por otro carril. Pero era íntimo, ¿no? Y eso hoy día probablemente ha virado, tú tienes razón, hacia encontrar el componente de agrado, de felicidad, de plenitud en el acto de casarse por razones de enamoramiento. Eso en algún momento dado te lo podían decir, pero mi hijito no sea huevo. Claro. ¿Qué es eso de que usted esté fascinado con la persona? Oiga, ya se le va a quitar. Piénselo en el largo plazo. Le va a quitar, claro. Piénselo en el largo plazo. No mire esta cosa un año, no mire esta cosa 2 años. Piénselo en el largo plazo, la estabilidad de la familia y todo lo demás. Bueno, todo eso está subvertido por el predominio de las subjetividades en la cultura occidental desde justamente hace 50 años de la revolución de los 60. ¿No? Ahí se incorpora eso, ¿no? Las nuevas generaciones, o sea, da lo mismo si tú te separás, si no, si te volví a casar, si conviví. O sea, hay una revolución de la subjetividad en el tema de la. O sea, cuando aparece la píldora anticonceptiva y le permite a la mujer por primera vez tener ella la posibilidad de decidir si es que se tienen o no se tienen hijos, digamos, y ya no es un error de cálculo o no es una fatalidad, sino que, oye, yo decido cuándo tengo y no tengo hijos, el concepto de relacionarse matrimonialmente para procrear, por ejemplo, cambia de cuajo. O sea, y si uno cree que la Iglesia se opone al matrimonio homosexual con fuerza, no se puede imaginar la oposición que tuvo la Iglesia a la píldora anticonceptiva. Porque la píldora anticonceptiva lo que hace en los 60 es romper miles de años de control y poder patriarcal, ¿no? Del poder institucional y la toma de decisión sobre la vida sexual de las personas. Si por eso está tan normativizado el sexo en la Iglesia Católica, porque es un elemento de control y poder político. Finalmente la Iglesia es una institución política,
de control político, o sea, y normativizar elementos de la sexualidad humana ellos lo entienden y lo saben, lo que les da su verdadero poder, más allá que trancen con un determinado monarca que a veces sea más de derecha o de izquierda, ¿no? El control sobre la sociedad pasaba por ahí, y eso es lo que se disuelve. Entonces, Piñera, que yo creo que ha tenido frases muy afortunadas sobre el matrimonio, como esa de que el matrimonio es para toda la vida, pero no para todos los días, que yo le celebro y aplaudo como uno de sus puntos cúlmines, ¿no? Aquí patinó. Y es justamente lo que no tendría que hacer en campaña. O sea, tiene que tener salidas más sofisticadas, tiene que hacer ecuaciones un poco más. Ahí fue él, de nuevo, fue como el chiste de ahí al final de la campaña en Talca, ¿no? Las mujeres abajo. Entonces le salen cosas como de cavernícola. Y deberían estar bien fondeadas para objetivos de campaña. Yo no sé qué tanto este tipo de tema puede incidir en la medida en que no patine, no, po. No, pero me refiero, puede incidir en el transcurso de una elección, si es lo suficientemente poderoso como para generar para cambiar comportamiento electoral. Claro. Yo tiendo a pensar que no. Yo también tiendo a pensar que no, pero por otra parte yo veo situaciones específicas en, personas que son homosexuales y que hoy día participan en política y que, por ejemplo, como Luis Larraín está en un cupo de Chile Vamos, pero ha dicho abiertamente que no va a votar por Piñera por este tipo de razones. O Óscar Rementería, que forma parte de Amplitud, que tomó la decisión de apoyar a Piñera, pero que él dice que no lo va a apoyar por este tipo de razones. Pero fuera de ser personas que están directamente afectadas por esta situación, no estoy tan seguro que todavía sea un tema que pueda arrastrar a gente heterosexual de mirada más progresista en... La idea de campaña es un concepto militar, porque es un periodo corto y extremadamente violento de actividad y de fuego cruzado. Entonces, en esa campaña tienes que... La campaña requiere, y eso lo hace un buen jefe de campaña, cuida todos los detalles, porque entiende que donde aparentemente solamente llegó un perdigón, se puede armar un forado de consecuencias imprevisibles. Entonces, naturalmente, siempre, ¿no? Pero particularmente en campaña, los políticos hábiles son ultra sensibles a todo, porque tienen que estar atentos a que un conflicto que en un determinado minuto es acotado, no, al minuto siguiente se puede expandir. Se te está quemando una zona de la periferia y de repente no sabes cómo ese fuego entra al centro del centro de control y de tu equipo. Entonces tienes que tener particular cuidado en que mantener a raya los conflictos justamente en la periferia. Entonces, por eso que el lenguaje es tan importante, porque una cuestión que puede parecer menor o secundaria como esta, donde inteligentemente, repito, el diseño es dar libertad de acción a los parlamentarios, con eso tú desactivas la bomba que te quiere poner el adversario adentro, ¿no? Por un mal uso del lenguaje se puede transformar en un tsunami. No digo que este sea el caso, pero eso es lo interesante. Por eso que digo, no es match point para el gobierno, es 15-0 nomás. Sí. Ahora, vayamos al otro tema que ustedes traen hoy día en el mostrador y que tiene que ver con esta suerte de denuncia de intervencionismo en la época del periodo de Pablo Badenier en Dominga. Hasta ahora lo que habíamos escuchado de Dominga era básicamente quejas dentro de los ministros o subsecretarios del gobierno por lo que se había realizado en el Consejo de Ministros. Era una división respecto de esta situación, aduciendo de que se había actuado políticamente para impedir Dominga. Aquí se, de alguna manera, señala en la crónica de ustedes que la intervención política venía de mucho antes, digamos. Sí, o sea, el proyecto, Badenier, el exministro de Medio Ambiente, estaba alineado con la decisión de Hacienda, ¿no?, de aprobar este proyecto. Iván lo ha contado acá. Este proyecto estaba aprobado por el gobierno. El gobierno había mandado todas las señales de que esto se aprobaba, hasta que salta el dato de que Piñera tiene vía Bancar acciones en el proyecto Dominga. En ese minuto cambia todo. Es decir, hasta ese minuto el gobierno había operado a favor de Dominga ordenadamente. Convenia de la moneda, con todo.
porque eso no tenía costo. Y porque estaba en la línea de que el gobierno se sometía a los lineamientos del ministro de Hacienda de que había que dar señales al empresariado por el tema del crecimiento en el último año, etcétera, etcétera. Eso estaba cortado. Y entonces, en ese minuto, el gobierno operó hacia abajo, dentro de toda la estructura vertical del aparato del Estado, para que las instancias fueran favorables a Dominga. Cuando antes de la votación en la zona, no me acuerdo de la instancia, cómo se llamaba, pero que donde interviene el intendente y otros, los seremis de la zona, lo que cambia el escenario es la información pública de que Piñera está metido en que tiene acciones de banca. ¿Te acuerdas tú que fue bien bullado? Que las tuvo y que después las vendió. Y más importante que eso, como consecuencia de que sale esa información, a los pocos días, un día domingo, la tercera publica que en la zona también tienen terreno la hija de la presidenta Bachelet, Sofía Enrique, una parcela, y al lado la tiene Rodrigo Peñalillo y la otra la tiene la Jubi Álvarez. Y entonces eso obliga, si tú te acuerdas, a una conferencia de prensa muy poco feliz que da la presidenta en La Moneda un día lunes para explicar, ¿no?, que ese terreno que está a nombre de la hija en el fondo lo compró ella, ¿no? Abrió toda la discusión sobre el tema impositivo ahí en su minuto, pero todos nos hicimos los Larry, miramos para el lado, ya, bueno, son una parcela de 6 millones, ya. Y ella dijo, salió muy alterada, como todos estos temas siempre la alteran mucho, de que no se metieran con su hija, que no tocaran a su hija, que todo esto influenciado por la sombra de Cabal, por supuesto. Y entonces, desde ese minuto se enredó todo. Y el factor Dominga fue un factor particularmente sensible para la presidenta y para sus asesoras más estrechas. Y entonces fue mucho más difícil sostener la posición del ministro Valdés, lo que estamos viendo el final de una teleserie, ¿no?, que corrió subterráneamente por la Moneda. Entonces, la información que tenemos nosotros, que Iván lo reportó y ayer lo comentamos, es que en definitiva el nuevo ministro de Medio Ambiente es un hombre puesto ahí, o que está sostenido políticamente, no es un pez gordo por el ministro Mena, ¿no? Un hombre sostenido por la jefa de gabinete de la presidenta, por Analía Uriarte, que fue a su vez ministra de Medio Ambiente y que tiene red en el mundo medioambiental. Y una agenda, pero entonces que si bien los ministros que tenían que votar esto estaban cuadrados con la decisión de aprobar, se operó desde ahí vía Marcelo Mena y Analía Uriarte para convencer a la presidenta que había que cambiar la decisión. Según lo que reportó Iván, quiero ser franco en esto, me lo conversé con él, no ha llegado, esta decisión se habría tomado en una reunión en Tunquén entre la presidenta Analía y Mena. Entonces, Analía y Mena convencen a la presidenta de cambiar, y ahí entonces la operación va sobre el ministro de Agricultura, Carlos Furche, ¿no?, que es el voto que cambia. Él le bien que cambie el voto militante socialista disciplinado, ¿no?, el mismo partido de la presidenta y de Analía Uriarte. Y entonces ahí es donde Mena opera ya el viernes teniendo ese voto para llamar al Consejo para el lunes y en el fondo cepillarse al equipo económico. Ahora la razón, porque esto es lo último que digo, la razón más decisiva no es esto es los que están a favor del crecimiento contra los que están a favor del medio ambiente en el gobierno, no. Esto tiene que ver con una cuestión mucho más prosaica, despejar, ¿no?, cualquier sombra de Cabal del entorno presidencial. Aprobar Dominga podía significar, en la lectura más estrecha de los asesores, que se reinstalara de alguna manera por anga o por manga el tema del terreno y todo, y eso era complejo para Bachelet. Sí, la resolución que ocurrió tiene que ver con, y lo estuve mirando ayer, una cantidad enorme de personas que intervienen analizando y haciendo exámenes y haciendo todo tipo de testeo a la situación que abarcaba Dominga, muchas de las cuales no se habían dado a conocer. Por ejemplo, yo vi un informe que emitieron 41 científicos de distintas universidades respecto
del impacto que iba a tener Dominga, que se habló, pero muy poquito de esas razones técnicas. Nosotros lo publicamos, que se habló muy poquito de ese tipo de cosas. Se habló mucho más de lo que decían las cabezas parlantes de rango político, ministerial, subsecretarial, jefes de servicio, y poco de los aspectos más bien, si tú quieres, estrictamente técnicos. Y por lo tanto pasó el caso Dominga a ser considerado en términos de medios de comunicación básicamente una resolución eminentemente política, como casi todas son, pero como si estuviera desprovista de sustancia científica. Y hubo para lado y lado, no solamente para el lado de quienes estaban en contra, también de los informes que colocó Dominga desde el punto de vista científico también, pero hubo bastante fuerza respecto de ese tipo de argumentos que prácticamente no salieron, salvo contadas excepciones, no fueron parte de la discusión pública. Sí, yo creo que razonablemente la prensa subentiende que más allá de todo el aparataje que es bien intrincado del sistema de evaluación de impacto ambiental, en la monarquía presidencial chilena, esta es una decisión política. Obvio. A lo más de un ministro poderoso, si es que la presidenta lo mandata, pero todos los engranajes técnicos se mueven en función de una decisión que se toma ex antes y de ahí baja. Entonces, porque en esto es a la chilena, tiene que estar revertido de una supuesta aura de legalidad y complejidad y dotado de legitimidad. Así fue pensado esto. Para eso fue pensado, o sea, pero antes entraba el proyecto que entraba se aprobara. Porque el proyecto, porque el horizonte político de la transición de los 20 años con la concertación tenía como norte fundamental crecimiento y paz social. Y sobre todo, entonces, todo lo que aportaba al crecimiento, ¿no? Esto se empieza a enredar hace unos pocos años atrás, hace poco, de hecho, durante el gobierno de Piñera. Por eso algunos amigos analistas hablan de el gobierno de Piñera como el fin de la transición, el real fin de la transición, la lógica y dinámica de la transición. Entonces, el sistema ambiental fue siempre un sistema de excusas técnicas con decisiones políticas ya tomadas ex ante. Entonces, estamos en un interregno donde las cosas están enredadas, ¿no? Pues, bueno, por eso es una crisis, ¿no? No hay claridad respecto de lo nuevo, lo que viene, pero el viejo sistema está funcionando bajo otras lógicas, bajo otras dinámicas políticas. Hace 7 años atrás, la decisión de Hacienda de echarle para adelante, desde el minuto que se tomaba, no tenía contrapeso dentro del sistema del Estado. Eso es verdad. Eso es verdad. Todos los ministros de Hacienda fueron primeros ministros. Y ese es el mundo nuevo. Y ese es el mundo nuevo ahora. Más que los ministros del Interior. Claro, la prensa hoy día, ve un conflicto de Alewi de Valdés, que sale a responderle en teoría a Alewi. Pero Alewi lo que hace es simplemente resguardar una cuestión que es muy cara para él, que es la disciplina al interior del gabinete, ¿no? Por eso que critica las palabras primero de Céspedes y luego las de Mico, porque está viendo que se le está desordenando el gabinete y en esa generación del socialismo con Huasca en la mano, ¿no? El control férreo stalinista del partido y de los funcionarios y todo. Esa cuestión no puede ser, ahora yo creo que es normal. La normalidad vamos a tener que acostumbrarnos a disensos dentro del gabinete. De hecho, Lagos así, pero ¿cómo es esto? Pero, por ejemplo, se desordena todo, esto era impensable en mi gobierno. Sí, pero mira, es que eso funciona mucho más para el lado de la izquierda, donde hay una militancia, si tú quieres, mucho más consciente en términos de lo colectivo y del plan grupal, que lo que ha sido para la derecha. Te voy a poner un ejemplo específico, que lo planteó además en los debates, lo planteó el propio expresidente Piñera, cuando Felipe Kast le espeta en el debate su decisión de terminar Barrancones a través del telefonazo. ¿Y qué le responde Piñera? Piñera le responde, pero en el segundo le responde: no te vi nunca en una reunión de ministros decir una cosa como esa. No cuesta nada decirle ahora que eres candidato presidencial y qué sé yo, pero en ese momento, cuando se necesita, ¿dónde estaba tu palabra? ¿Dónde estaba la palabra de cualquier ministro que se haya opuesto a que Piñera agarrara el teléfono y cancelara un proyecto saltándose toda la institucionalidad ambiental y de formalidades? Nadie salió a decir, estamos en contra del presidente desde adentro del gobierno. Cero.
Y por lo tanto, la disciplina estalinista, para usar tu palabra, en términos de un gobierno de derecha, es mucho más férrea, mucho más rutilante que en los gobiernos de la concertación o de la nueva mayoría, donde siempre ha habido fricciones y uno las filtra y uno sabe que de repente salen los autoflagelantes y los autocomplacientes y en este caso actual aparecen ministros subsecretarios en ejercicio que discrepan. Pero uno podría colegir de tus palabras que la derecha tiene comportamiento de cuartel. No, yo creo que te diría que esa es una de las... Como siempre la derecha va atrasada 20 años en todo. O sea, la derecha fue una montonera durante los 90, del fin de la dictadura en adelante, por muchos años, una guerra civil al interior de la derecha. Y cuestiones como que Andrea Lamán esté apoyando a Piñera, después haya estado en la candidatura de Lavín, fueron avances, pongámoslo así, en términos civilizatorios para la derecha, para que los liderazgos políticos de la derecha comprendieran esto. De hecho, durante el gobierno de Piñera, ¿no? La bancada de la UDI salió a mostrar un disco pare al ministro del Interior. Entonces, ¿qué gobernabilidad estamos hablando? O sea, don Carlos Larraín se da un festín totalmente en el patio de los Cañones a la salida acá. Totalmente de acuerdo. Pero te repito, pero en determinadas situaciones que tienen que ver con hitos, la derecha actúa, pero monolíticamente en forma, yo te diría, muy eficiente. Por ejemplo, para poner candidatos y sacar candidatos. Ahí pueden haber todo tipo de refunfuñamientos y pero Golbo salió con una patada en la raja ya. Cero, de la noche a la mañana. Pero no hubo tutía. En ese sentido, la UDI es mucho más ordenada, más disciplinada, más estricta que los partidos de la nueva mayoría, que tienen más liquidez, que hay gallos más progre y otros menos progre, que están los walkers, pero que también están las llanas probostas. La forma de tomar decisiones en la UDI, su estructura, tiene que ver con la admiración a la disciplina comunista que tenía Jaime Guzmán, ¿no? En definitiva, es como usamos la misma disciplina de la izquierda para trabajar y organizarse en un partido de derecha, ¿no? O sea, eso por eso se fragmenta más Renovación Nacional que la UDI. Pero claro, pero la cultura en general de la derecha es de montonera, porque son muchos caciques y pocos indios. O todos tienen, o buena parte, una gran idea de sí mismos. Porque son exitosos en la vida y porque, bueno, aquí se viene este gallo a meter conmigo. ¿Sí? No hay diferencia ideológica, no tiene que ver con... pero está interesante ese aspecto y va a ser interesante ver si es que durante la campaña se producen estas diferencias de visión respecto de lo que plantea el propio candidato. El gran éxito de Piñera hasta el minuto no es un resultado de la encuesta, es ese, ha disciplinado a la derecha, y eso es inédito, porque la derecha va 20 años atrasando todo. Exacto, no, pero entonces eso es en el 2004 se oponían al divorcio, y hoy día todos te dicen, oye, en realidad, cuando te lo firman... De hecho, se divorciaron. La presidenta la UDI dice, oye, yo te lo firmo cuando queráis, el divorcio, van 20 años tarde en todo. Mirko Macari, muchas gracias por haber estado aquí en El Mostrador en La Clave. Volvemos. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.